Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso Ciencia de Datos para Todos. En esta oportunidad vamos a realizar un análisis respecto a lo que son pruebas de hipótesis, en especial la prueba chi cuadrado, para comprobar lo que es independencia entre variables categóricas. Y para eso, vamos a estar trabajando en el siguiente notebook que se llama N28. Básicamente ahí en el enlace de acá abajo van a encontrar el link para poder acceder, y en ese caso sería el N28 del GitHub. Los datos están aquí donde dice Data. Hay un dataset que se llama Chicago Crime Data, y bueno, básicamente ese es el que vamos a estar utilizando. Aquí lo dejé en un punto RAR para que lo puedan descargar porque es relativamente pesado. Y en el Drive también está, en la subcarpeta que se llama Datos, hay un archivo que se llama Chicago Crime Data. Y el notebook con el que vamos a trabajar es este de acá. Bien, bueno, básicamente la idea es poder analizar si es que hay dependencia entre lo que es el lugar y la fecha en lo que ocurren los delitos en el caso de la ciudad de Chicago. Entonces, particularmente lo que habíamos hecho antes, en el caso previo, era analizar estos datos de forma descriptiva a través de mapas y visualizaciones básicas, ¿no? En esta oportunidad vamos a analizar si es que hay algún patrón de dependencia entre el espacio y tiempo. Va a ser una forma bastante simple de hacerlo, pero es como para corroborar que efectivamente hay hotspots, ¿no?, dentro de lo que es la criminalidad en la ciudad. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es, cargar los datos, hacer las tablas de contingencia, luego aprender sobre cómo funciona la prueba chi cuadrado, aplicarla, obtener conclusiones y bueno, eso principalmente. Entonces por acá lo que hicimos fue cargar los datos, ¿ya? Y en ese caso, claro, este dataset tiene cerca de, aquí vamos a ver, son 267.000 crímenes aproximadamente en un año y medio en todo lo que es Chicago, ¿ya? Y ahí hay diferentes columnas que hemos estado analizando previamente. Particularmente vamos a comenzar haciendo una tabla de contingencia donde vamos a utilizar una columna que se llama Primary Type, que es como la que básicamente define el tipo de crimen básico o general, y después la ubicación de donde ocurren los crímenes, ¿ya? Una tabla de contingencia es aquella donde básicamente vamos a tener frecuencias para pares de valores, ¿ya?, de dos variables categóricas. En este caso lo que quiero que vayan en la fila serían las categorías de primary type, que serían todas estas, asalto, battery, burglary, ¿ya? Y en las columnas quiero que aparezcan todas las categorías de location description. Los números que van a aparecer acá son frecuencias. Por ejemplo, este 19 quiere decir que en lo que es aircraft han ocurrido 19 delitos de tipo battery, ¿ya? Y así con todas las demás que vamos a analizar, ¿ya? Recuerden que battery es como básicamente un tipo de delito asociado a lo que son asaltos domésticos, ¿ya?, con agresiones. Bueno, en este caso particular, uno tal vez le interesaría más que todo analizar los principales tipos de delitos en los principales tipos de lugares donde ocurre el crimen. Entonces, para eso lo que hice fue hacer un value count sobre el primary type y sacar los primeros 8. Y de la misma forma, sobre el location description puedo hacer eso. Entonces, yo al tener esto, les voy a mostrar qué sería lo que está en row ID X, por ejemplo. Eso básicamente son los nombres, ¿ya?, de los que tienen mayor conteo. Ahora, si quieres verificar que es así, aquí te das cuenta que lo hace ordenado. Bien, entonces con esto, de fondo lo que tenemos es una forma de poder filtrar lo que son los principales 8 o 9 tipos de delitos, ¿ya?, y también con lo que es las ubicaciones. Entonces, al tener estos nombres, yo puedo coger la tabla de contingencia y filtrarla con el método log. Entonces, básicamente le paso filtro en filas, filtro en columnas, que son los nombres. Y ahí tendría una tabla donde básicamente estoy analizando los principales tipos de delitos en los principales lugares donde ocurren. Y bueno, ahí como ven, claramente la tabla parece estar desbalanceada. Hay números que son supremamente grandes y otros que son sumamente chiquitos. Entonces ahí básicamente uno podría decir que hay como una especie de dependencia entre estas dos variables, porque hay un desbalance en lo que son la cantidad de frecuencia, ¿ya? Para hacerlo un poco más atractivo, lo que hice fue convertir esto a una estructura porcentual. Entonces, bueno, aquí básicamente lo que hice fue filtrar los principales tipos de, en este caso, de ubicaciones asociados a lo que es theft,
¿ya? Y acá lo que hice fue sumar, bueno, es como normalizar por la suma total de, por ejemplo, TEF, ¿ya? Y a partir de eso, con esa suma, normalizar estos numeritos que aparecen en la tabla. Entonces, para eso, lo que hice fue dividir, ¿ya? Básicamente el data frame ese de la tabla de contingencia, filtrando en las filas que fuera TEF y en las columnas que fueran los principales tipos de ubicaciones. Entonces acá sería como un porcentaje, ahí se ve que 24% del tiempo ocurre en las calles, lo que se llama robo. Y adicionalmente lo que hice fue generar una tabla donde ahora aquí aparecen frecuencias relativas, ¿ya? Que es simplemente normalizar por la cantidad de total asociado a lo que es el crimen, ¿ya? Entonces en este caso este sería el valor que voy a normalizar. Para cada uno de estos delitos hay una cantidad total. Si yo divido, entonces la tabla original me debería quedar con frecuencias relativas, donde la suma por fila debería ser 1. Entonces eso fue lo que hice por acá. Aquí lo que hice fue dividir. Hay un método en el cual uno puede coger un data frame y aplicar el div, que es dividir por otro data frame. Y en este caso lo que quiero hacer es dividir por las cantidades por cada columna, ¿ya? Y de esa forma entonces lo que voy haciendo es normalizar por fila, ¿ya? Ahí como ven, este resultado al final lo que sería la suma de todos estos por una fila debería ser 1. Y bueno, en este caso particular después lo que hice fue, como ya tengo esa división, entonces voy a filtrar por los principales tipos de delitos y los principales tipos de crímenes. Así me quedo con lo que me interesa realmente. Y bueno, si quiero ahora un porcentaje, pues nada, tendría que multiplicar esto por 100 y efectivamente aquí lo que hice fue hacer eso y redondearlo a 2 unidades. Entonces acá se ve que, claro, lo que es TEF predominan las calles 24%, después aparece lo que es residencias y aquí aparece lo que son pequeñas tiendas, ¿no? Entonces uno podría a partir de esto generar un stack plot donde básicamente pudiera comparar las proporciones que aparecen en cada uno de estos lugares y para cada uno de estos delitos. Entonces, nada, por acá básicamente vamos a utilizar el data frame que generamos, hacemos un plot, especificamos que vamos a hacer un bar plot y entonces hay una opción que se llama stack truth, que lo que hace es colocar cada categoría una encima de otra. Acá le especificas el tamaño que quieres que tenga cada uno de esos bar plots, le pones un nombre a la figura, aquí lo que hace es definir la leyenda. Esto es para que se ubique en la posición a la derecha, el box to anchor. Y esta es la ubicación donde quieres que aparezca, este es el tamaño, el box to anchor. Y aquí si quieres que aparezca una columna o dos en la leyenda. Esto es para poner labels, ¿no? Y ahí entonces se puede ver que básicamente no hay como una estructura muy dominante en cada uno, o sea que sea parecida. Entonces ahí uno podría decir de que efectivamente puede haber algún hotspot, por ejemplo aquí en lo que es residencia, se ve claramente en lo que son otros tipos de ofensas y en lo que es, bueno, residencias, en otros tipos de ofensas tiene una gran proporción, lo mismo en lo que es robo burglary, pero en otros tipos no se observa esa proporción en las residencias. Entonces ahí uno podría decir que claro, hay un desbalance y eso indicaría que hay una especie de hotspot para lo que son residencias, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos hacerlo de una forma más segura, entonces podríamos trabajar con lo que es un crosstab, aquí colocando lo que es el location description y el primary type. Esa fue la tabla de contingencia que hicimos. Y después acá lo que hice fue, en este caso, normalizar. Pero aquí básicamente lo que voy a hacer es normalizar por lo que es el tipo de lugar, ¿ya? Entonces esa va a ser la única diferencia respecto al anterior. Y ahora si hago esto mismo, el bar plot, con lo que es el stacket, ahí voy a ver que claramente, por ejemplo, en lo que son pequeñas tiendas se ve que predomina lo que es el robo y hay una desproporción bien marcada respecto a los otros lugares, ¿ya? Entonces ese tipo de cosas, de nuevo, reafirman la idea de que existen hotspots y que hay dependencia entre el espacio y el tiempo. Ahora, para poder hacer eso y chequearlo de forma correcta, existen pruebas objetivas. Una de ellas es la que se llama la prueba de chi cuadrado, ¿ya? En este caso, la independencia es lo que se quiere probar en la hipótesis nula. Independencia entre dos variables categóricas. La hipótesis alterna es que efectivamente hay dependencia. Yo en este caso lo que hice fue, claro, hice aquí unas proporciones para darme cuenta de qué era lo que dominaba. Después acá lo que hice fue normalizar por lo que es la cantidad de total.
Pero bueno, lo que me interesa es generar una tabla de contingencia entre el primary type y el location. Le puse un nombre, ya le hemos hecho antes. Y acá, con esta prueba que se llama chi cuadrado contingency, en base a esa tabla de contingencia te saca lo que son grados de libertad, p-valor, estadístico. Bueno, esto sería el estadístico, p sería el p-valor, DOF sería degrees of freedom, y expected es la tabla de frecuencias esperadas, ¿no? Pero básicamente lo que me interesa de esta prueba es el p-valor, ¿no? Bueno, en este caso, claro, va a ser la prueba, primero va a ser la tabla de contingencia, luego la prueba estadística, y como es una tabla súper grande, se va a demorar un poco en sacar el p-valor. Pero básicamente acá va a salir un p-valor que es relativamente muy chiquito, ¿ya? Es casi cero. Y ese p-valor entonces tendría o te estaría diciendo que hay poca evidencia en favor de la hipótesis nula. Entonces, por ende, uno concluye de que la hipótesis nula se rechaza, ¿ya? No hay independencia entre lo que es el tipo de robo y la ubicación. Por ende, entonces uno concluye que sí, existe algún tipo de dependencia. Y ese es el p-valor que está por acá. Otra cosa que hice fue aprovechar que había una fecha en ese data frame, sacar una propiedad que es el día de la semana, con 0 lunes y 6 domingo. Y acá básicamente hice un crosstab entre lo que es el tipo de robo y el día de la semana, a ver si es que de repente había algún tipo de dependencia o si no la había. Recuerden de nuevo que la prueba de hipótesis lo que busca en la hipótesis nula es si hay independencia. Entonces ya con esa tabla de contingencia que se llama type DOW cross, el DOW lo puse porque es day of week, ¿ya? Y acá haces de nuevo la prueba de hipótesis, una prueba chi cuadrado, sacas lo que es grado estadístico, p-valor, grado de libertad y lo que es el expected, que son las frecuencias esperadas. De nuevo lo que a mí me interesa es el p-valor, por eso aquí lo imprimo. Y como ven es bien chiquito, es mucho más chiquito que el anterior, por 10 a la menos 92. De nuevo te está diciendo que hay dependencia entre lo que es el tipo de robo y el día de la semana en el que ocurre. Y claramente eso se nota porque hay desbalances en las frecuencias, ¿ya? Bueno, y ahora si quisieras ver esto, bueno, puedes hacer una especie de normalización teniendo en cuenta lo que es el día de la semana. Entonces puedes normalizar por cada una de las columnas. Eso fue lo que hice acá, normalizar por cada una de las columnas y mostrar eso como porcentaje. Ya hice un stack plot de esa parte y bueno, el resultado fue algo como esto. Aquí se ve que, por ejemplo, para el caso Battery, que son delitos cometidos en lo que son residencias y agresiones, básicamente lo que es sábado y domingo, 5 y 6, tienen una mayor proporción que lo que ocurre entre lunes y jueves, por ejemplo. Y de la misma forma podríamos analizar cualquiera de estas gráficas o de estos colores, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Por acá también hice un crosstab, pero en este caso con el día o la hora del día. Entonces la hora del día puede tener influencia, y entonces hice un crosstab con la hora del día y la ubicación donde ocurre. Y bueno, volví a hacer la prueba estadística y en este caso da 0. Cuando haces la estructura gráfica, normalizando por lo que es cada uno de los días, de hecho aquí podemos mirar lo que es el hotlock cross, que en este caso sería para cada día de la semana, hora del día, perdón, que sería las filas. Aparece acá cuántos delitos ocurren, ya para todos los posibles. Y bueno, de nuevo, aquí podemos sacar los primeros 5, ¿no? Los primeros 8, que fue los que estábamos analizando, y en base a eso hacer el stack plot. Y de nuevo ahí se ve que, claro, cerca de 2 a 6, como de aquí de 15 a 20 o a 18, es donde tiende a subir lo que es la cantidad de delitos, sobre todo los que son asociados a delitos en la calle o street. Se ve que aquí sube la barrita azul. Y bueno, hay algunos que bajan, pero en general ese tipo de cosas son conclusiones interesantes. De este gráfico también podemos ver que en la mañana, de 5 a 12 del mediodía, los delitos que ocurren en residencias, que son los naranjas, tienden a aumentar, ¿ya? Mientras que después de las 6 comienzan a fluir hacia las calles. Esa sería como una conclusión, ¿ya? Y bueno, en general ese tipo de cosas se pueden hacer con las pruebas de hipótesis, en este caso la prueba chi cuadrado. Recuerden que esa prueba nos permite validar patrones y relaciones entre redes categóricas y es supremamente útil a la hora de medir dependencias, ¿ya? Y bueno, nada, con eso terminamos el caso de, espero que haya sido claro. Y cualquier comentario que tengan lo pueden dejar aquí abajo en el video y nos veríamos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien, hasta la próxima.